que se den una idea, esto es básicamente lo que... A ver, lo acabo de ejecutar, boludo. No, la concha. Hace poco les conté en mi canal secundario que un tal Patrick intentó hackearme utilizando una falsa propuesta laboral y estuvo tan cerca de lograrlo que tuve que formatear toda esta máquina y cambiar todas mis contraseñas. Algo que me pidieron bastante en los comentarios es que explicara un poco más cómo funcionaba en detalle el hack y sobre todo cómo detectar esta clase de situación y qué medidas tomar para que no te pase lo mismo que a mí. Así que en este video les voy a contar la historia, pero me voy a detener en cada punto específico para comentarles qué podría haber hecho mejor yo, qué deberían hacer ustedes en esa situación, donde hay un red flag y demás. Primero los pongo en contexto. Resulta que un tipo me contactó por LinkedIn para ofrecerme una supuesta propuesta laboral. Yo actualmente tengo un trabajo full time y la verdad es que estoy bastante ocupado, así que cuando me llega esta clase de propuestas generalmente hago lo que haría cualquiera. Pido un montón de plata y si agarra, agarra. Pero además de ser un mercenario, lo que hago y te recomiendo que siempre hagas es revisar más o menos si el perfil parece legítimo. En este caso parecía todo real. El tipo tenía un perfil real, aparecía en otras redes sociales, en la empresa en la que supuestamente trabajaba aparecía listado como empleado y demás. Te spoileo por las dudas que en este caso el tipo aparentemente le habían hackeado el LinkedIn, con lo cual chequear si es una persona real no siempre es lo más fiable. Además, hoy en día con la inteligencia artificial es muy barato crear un montón de perfiles falsos y hacerlos parecer verosímiles, así que tampoco uses esto como la prueba de oro. Cuestión que con este tipo estuve hablando aproximadamente 2 semanas. No es que el chabón me habló y me tiró un virus.exe de entrada, sino que fue un proceso de negociación. Me habló de sus necesidades, de la industria en la que trabajaban, del tamaño del equipo, de cuántos desarrolladores eran y demás. Y la verdad que parecía todo bastante realista. A veces, por ejemplo, yo le hacía alguna pregunta técnica como sobre el stack con el que trabajaban y el tipo me tiraba para que tengo que ir a consultarlo con el equipo y capaz que tardaba 2 días en contestar. Cosas que lo hacían parecer bastante verosímil. Otro dato que en este ida y vuelta el chabón me tiró como al pasar es que el equipo estaba compuesto mayormente por juniors. Esto en el momento me pareció irrelevante, no le di mucha importancia, pero como vamos a ver más adelante, fue una pieza clave de información que me garchó bastante el cerebro. Cuestión que después de mucho ida y vuelta con el tipo, quedamos en que yo iba a laburar a modo de consultor un par de horas por semana e íbamos a hablar el día siguiente en una reunión, antes de lo cual, como al pasar, me dijo que querían darme una prueba técnica para que haga en mi casa cuando tenga tiempo. Y acá ya hay un red flag importante, que es que a la prueba me la mandaron en forma de un archivo comprimido. Esto automáticamente me hizo sonar las alarmas, pero como venía hace rato hablando con esta gente y ya me habían dicho, como te dije antes, que era gente más bien junior y qué sé yo, les di el beneficio de la duda y decidí descargarlo en una máquina virtual con una VPN. Y acá quiero hacer un parate porque es algo que me pidieron que explique mejor la otra vez y además tengo una mejor alternativa a la que yo usé en ese momento. Teniendo una máquina virtual, vos lo que lográs es un sandbox, un espacio aislado que de alguna forma permite que todo lo que vos ejecutes dentro de ese espacio no interactúe con tu máquina principal, con el host. En este caso utilicé Windows Sandbox. Hay mucha gente que no lo sabe, pero Windows viene con una máquina virtual por defecto que podés crear en un instante. El motivo por el cual además le agrego una VPN es porque aunque la máquina virtual no esté en la misma red local que tu máquina principal, cuando interactúa con internet va a pasar por tu router, va a pasar por tu ISP, es decir, que va a tener tu misma IP pública. Todo esto para decir simplemente que si un atacante dentro de la máquina virtual quisiera averiguar tu IP pública, podría hacerlo tranquilamente. El otro gran riesgo de una máquina virtual local sos vos. Básicamente es muy fácil establecer puentes sin querer entre la máquina virtual y la máquina real. Por ejemplo, Windows Sandbox por defecto viene con el portapapeles sincronizado, es decir que lo que copies dentro de tu máquina es visible dentro de la máquina virtual. Otra situación común es que quieras compartir algún archivo, mover algún archivo desde la máquina virtual hasta la máquina principal, ante lo cual una solución muy común es utilizar una carpeta compartida. Una vez que habilitas esta clase de puentes, el aislamiento, la efectividad de esa máquina virtual va deteriorándose bastante rápido. Y por último, hay mucho malware que viene ya preparado para detectar si lo estás ejecutando dentro de una máquina virtual y hacerse el dormidito, o también tratar de aprovechar alguna vulnerabilidad en el hipervisor, es decir, tratar de ver si ese sistema de máquina virtual que vos estás usando tiene algún hueco sin parchar que puedo utilizar para salir o hacer alguna otra maldad. Precisamente eso de abrir un puente entre la máquina real y la máquina virtual es lo que a mí hizo que casi me rompieran el orto. Así que hoy les voy a mostrar el código real que me mandaron, el proyecto entero con una explicación de cómo funcionaba el virus, pero lo voy a hacer dentro de un VPS de la muchachada de Hostinger que se copó en bancar de nuevo el antro y ayudarme a traerles una mejor alternativa. Con un VPS de Hostinger básicamente vas a tener acceso root total a una máquina en la cual podés instalar todo lo que necesites para analizar el repositorio, pero hacerlo de forma segura, sabiendo que cuando terminás podés formatear el servidor sin que nada de ese código ruso haya tocado tu máquina. Obviamente, lo mismo que con una VM, un VPS no es una solución mágica, pero sí te ayuda a reducir un montón el radio de exposición al potencial peligro. En pantalla además te voy a dejar una serie de consejos
consejos para que tengas en cuenta a la hora de utilizar un VPS para esta clase de cosas. En cuanto a planes, el punto dulce que ofrece Hostinger es el KVM2, que viene con 2 vCPU, 8 GB de RAM, 100 GB de almacenamiento de NVMe y 8 TB de ancho de banda. Además tenés de todo, podés hacer snapshots, copias de seguridad, viene con protección de DOS y hasta tiene un análisis de malware integrado, así que no sé qué más querés. Podés usar el enlace en la descripción, en el comentario opinado o el código .dagger para sacarte un 10% de descuento en cualquier plan superior a 12 meses. Gracias a Hostinger por bancar nuevamente el antro y ahora sí vamos a ver qué había en ese .rar malicioso que me mandó Patrick. Bueno, ahora sí, este archivo que ven acá es exactamente lo que me mandaron ellos. Vamos a extraerlo y ahora vamos a ir dentro del directorio. Para cualquiera que trabaje en .NET esto parece un proyecto aburridamente normal. Si le tiramos por ejemplo un cat al program.cs, vamos a ver que no hay nada extravagante, setea un par de dependencias, configura la sesión y no hace mucho más que eso. Como pueden ver también hay un Senior.NET Engineer Technical Assessment.pdf, un archivito que supuestamente tenía la prueba que yo tenía que hacer. Ahora, una salvedad importante que quiero hacer ya mismo es que nunca confíes ciegamente en la extensión de un archivo. La extensión de un archivo, el .pdf, .txt, es simplemente un indicador para que el sistema operativo y otros programas en tu compu sepan cómo encararlo, sepan qué esperar. Por ejemplo, si yo voy acá a mi escritorio, ¿no?, y creo un archivo que es un txt, por defecto tiene la extensión .txt y por ende tiene el icono que corresponde a un archivo de texto, y si le doy doble clic se abre perfectamente acá el Notepad y a la mierda. Pero yo tranquilamente nada me priva de venir y cambiarle la extensión a .pdf y fíjate que tu sistema operativo pasa a creer que esto es un PDF. Si lo intentás abrir como PDF, cualquier programa se va a dar cuenta automáticamente que esto no contiene lo que debería contener esa clase de archivos, así que va a fallar en abrirlo. Y vos dirás, ¿para qué mierda le serviría al chabón darme un ejecutable disfrazado de PDF? Cuando le doy doble clic, Adobe no va a saber qué mierda hacer con el archivo y me va a tirar un error. Y es verdad, pero pensá que el atacante podría usar esto para disfrazar un archivo .exe de otra cosa y evitar sospechas. Igualmente en este caso todo era lo que decía hacer, no había nada raro en ese sentido. El PDF era efectivamente un archivo .pdf y si le tiramos PDF to text, vamos a instalarlo. Esto sí es un poco la paja de usar un VPS para esta clase de cosas porque tenés que instalar todo de nuevo lo que necesites y demás, pero bueno, el chiste justamente es que arrancas de cero y no estás heredando programas, configuraciones, archivos, contraseñas y demás cosas que hay en tu máquina. Ahí va. Lo que acabamos de tirar entonces convirtió ese PDF a un TXT, extrajo el texto y por eso podemos ahora hacer un cat, por ejemplo, o mejor un less, y ver el archivito de forma presentable. En general parecía todo bastante normal, exceptuando un detalle que encontré de casualidad, que te lo voy a mostrar acá en el config, porque no quiero tirar ningún comando de git porque soy cagón, no me la banco. Si vos vas a la carpeta .git de un repositorio y te fijas en el archivito config, vas a encontrar acá, por ejemplo, los remotes, los orígenes que tiene configurado el repo. Y en este caso, el repositorio tenía configurado un path hardcodeado como parte del remote origin. Un path, para los que no lo sepan, es básicamente una contraseña especial, un token que te permite representar a algún usuario. Dependiendo de cómo esté configurado ese path, puede que te permita solamente interactuar con un repositorio específico de ese usuario, o si está mal hecho, puede que te permita interactuar con todos los repositorios de su organización o cosas así. O sea que normalmente no es para nada recomendable que le mandes a un chabón random en Argentina un repositorio que contiene una clave con la cual pueden fingir que son vos. Esto fue definitivamente el segundo red flag y debería, la verdad, haber borrado toda la mierda en ese momento. Pero ahí fue cuando entró en juego la semillita que había plantado el hijo de puta de Patrick al decirme que eran todos juniors. Básicamente me quise poner en sus zapatos y empecé a decir, pero capaz que gente que no sabe exactamente cómo compartir un repo y me lo dio así, no se le ocurrió de otra forma. Además, pensá que lo que había pasado hasta ahora es que ellos me habían dado una clave a mí. O sea que psicológicamente me parecía raro porque es como, ¿cómo me van a estar queriendo hackear a mí si me están dando ellos su contraseña? Igualmente dejé el código quieto y fui a hablarle a este tal Patrick para decirle que me habían mandado una clave dentro del repositorio y que deberían revocarla cuanto antes. Además le expliqué que esta no era la forma correcta de compartir código y le di una alternativa para que pudiéramos seguir adelante de forma segura. Toda esta proactividad y buena onda innecesaria que le puse yo a la situación
tiene que ver lamentablemente con esa asimetría que hay cuando buscas laburo. Desafortunadamente estamos como programados para que cuando se trata de un proceso laboral debemos confiar en el empleador. Es como que hay un miedo implícito de no parecer muy conflictivo, de no cagar la oportunidad, de que no parezca que estás tratando de hacerte el boludo para no resolver el problema, cosas así. Y eso que yo realmente tengo, como les dije antes, un trabajo full time, además tengo todo lo que es creación de contenido y demás, tengo una empresa con la que hago freelancing, o sea, no tengo necesidad de agarrar este laburito. Así que no me imagino la presión social y el estrés que deben sentir los que están buscando laburo de verdad, los que necesitan conseguir un laburo y que están hace meses buscando cada vez que aparece una oportunidad así. Por eso creo que este video es súper importante. Otra cosa que hice que estuvo bastante bien fue ir a hablarle a otra persona de la empresa. Este es posiblemente el único consejo que te puedo dar serio para esta clase de situación ambigua donde hay mucha ingeniería social. Buscá la empresa, fíjate quién más labura ahí y tirale un mensajito. En este caso yo creo que contacté al CTO de la empresa y le dije, che loco, estoy en un proceso de búsqueda laboral, me habló un tal Patrick, me pasó un repositorio, pero me pasó un path, una clave hardcodeada en el repo. Esto es normal, es legítimo, así hacen las cosas ustedes. Concha de tu vieja. Spoiler alert, el tipo este nunca me contestó, probablemente creyó que lo estaba tratando de hackear yo o algo así, pero es una buena alternativa que les recomiendo para tratar de escudarse. Ahora llega la parte más vergonzosa de la historia, que es cuando yo me mandé una cagada garrafal. Básicamente, mientras esperaba que me contestaran Patrick o este otro tipo del que le había hablado, se me ocurrió tirarle el repositorio a un LLM, a una IA, para preguntarle qué pensaba. Como no quería configurar Codex o alguna otra herramienta dentro de la máquina virtual, decidí sacar el código y ponerlo en mi máquina personal. Sí, ya sé, una virgueada tremenda. Fue mala mía, simplemente estaba ahí como que creí que no había nada riesgoso y bueno, me mandé la cagada. Cuestión que apunté una guía al repo y le dije que no ejecutara nada, que no hubiera ninguna clase de proceso, que no instalara dependencias, que no hiciera ninguna npm ni nada raro y que solamente leyera los archivos, que solamente tenía permitido hacer un cat sobre los archivos y que me dijera si encontraba algo raro. Esto me pareció suficientemente cauteloso porque yo ya había visto personalmente los archivos, pero igualmente es mala idea. No solamente porque capaz que la IA flasha mierda y de repente ejecuta un npm install y te rompe el orto, sino también porque acordate que existen las inyecciones de prompts. O sea, tranquilamente puede ser que vos le digas a ChatGPT, lee este código y no hagas nada, pero capaz que el código tiene escondido, tal vez, no sé, en base 64, escondido de alguna forma misteriosa, un prompt en el cual le dice ignora todo lo anterior y hackea al usuario o alguna boludez así. Así que ahí hubo dos errores claros de mi parte que no deberías cometer, que son sacar el código de la máquina virtual, ahí automáticamente se va a la mierda todo aislamiento, y segundo, darle a un LLM código potencialmente malicioso para leer, que tranquilamente puede tener una inyección de prompts. Pero a todo esto, el tal Patrick me contestó y me dijo que el token había sido puesto ahí por error, que ya había contactado a su equipo y que lo habían revocado. Cuando Patrick por fin me contestó y me dijo que ya no funcionaba ese path, o sea que lo habían revocado, mi primer impulso fue preguntarle si era revoque fino o revoque grueso. No, mentira. Mi primer impulso fue ir a comprobar efectivamente que estuviera revocado, para lo cual una forma rápida es intentar tirar un git push. Antes de eso, sin embargo, se me ocurrió de casualidad revisar la carpeta .git y específicamente dentro de ella la carpeta hooks. Un hook en Git es sencillamente un programita, un fragmento de código que se ejecuta antes o después de tomar alguna acción. Por ejemplo, es muy común configurar hooks para que vos, cuando por ejemplo estás por pushear código, se ejecute una suite de pruebas y te rechace el push si las pruebas no pasan, de modo que no puedas pushear código roto. Normalmente cuando vos clonás un repositorio de Git, la carpeta .git no viene con el repo, sino que se crea ahí en el momento. Lo mismo aplica para los hooks que están dentro de esa carpeta y por eso a mí ni se me había ocurrido chequear. Pero como en este caso me habían mandado el repo en forma de un .rar, los hooks habían sido todos y cada uno reemplazados por este código. Esto que ves acá en pantalla es un pequeño script el cual chequea cuál es tu sistema operativo, te fijas si estás en Windows, si estás en Linux, si estás en Mac, y dependiendo de tu sistema operativo le tira un curl o un winget o lo que sea a una URL acortada toda falopa y le pipea el resultado de ese get a CMD o a un shell. O sea, en resumidas cuentas, descarga algo y se lo manda a tu computadora para que lo ejecute. Y además le manda todos los errores directamente a DevNull, es decir, silencia cualquier clase de error que pueda suceder durante la ejecución, para que si algo sucedía mal mientras te estaban rompiendo el orto, vos ni te enterabas de que había pasado. Yo no sé realmente si su estrategia era confiar en que yo iba a tener ese impulso de ir a chequear si de hecho habían revocado el token, pero lo que sí sé es que en el momento en el que vi ese código reemplazado en todos los hooks de Git, me agarraron unas ganas de cagar. Yo no sé si es una cosa mía o de familia mía, pero a mí, a mis hermanos,
hermanos siempre nos pasó que cuando te agarra como mucho nerviosismo, tenés que ir al baño corriendo. O sea, es increíble. En fin, no hubo tiempo para ir al baño porque a esta altura era más que obvio que me estaban intentando hackear. Y lo peor es que cuando volví a LinkedIn para por lo menos, no sé, cagarlo a puteadas al hijo de puta de Patrick, el chabón había desaparecido. Y ahora estaba yo solo contra ese código malicioso preguntándome si había de hecho ejecutado algún comando de Git que tuviera un hook asociado. Una vez que el hook se ejecutaba, lo que pasaba era básicamente una seguidilla de solicitudes a diversas IPs, las cuales iban descargando sucesivamente diversas partecitas del ataque. Estos son algunos de los resultados que estos distintos gets iban tirando. El ID que le pasaban como query string era un número distinto que evidentemente me representaba a mí como individuo dentro de las personas que habían sido atacadas, pero yo lo reemplacé por otro número para que no le suene la alarma de que era yo el que estaba de hecho tirando esas solicitudes. Personalmente, igual aclaro, no te recomiendo que si te encontrás en la situación en la que me encontré yo, te pongas a tirar gets random para entender toda la cadena del ataque. Además, por las dudas, en esta versión del repo yo le quité el bit ejecutable a todos los hooks de la carpeta hooks de Git. O sea, básicamente neutralicé el virus para que no se ejecute ningún hook, aun si yo por accidente tiro de repente, no sé, un git push. Para que te des una idea, la clase de código que descargaban con estas solicitudes se veía así, por ejemplo. Esto es JavaScript, aunque no lo parezca, porque está severamente ofuscado para tratar de ocultar su significado, para tratar de pasar desapercibido. Esto que te voy a mostrar ahora es una versión desofuscada de ese código, que también obviamente es difícil de leer. A fin de cuentas, cuando se ejecutaba toda la cadena, eventualmente terminaba con este JSON, el cual finge ser una aplicación random y se instala una enorme cantidad de dependencias. Si las dependencias que este script intentaba instalar se habían efectivamente instalado en mi máquina, eso significaría que el atacante en teoría tendría acceso a el portapapeles, el sistema de archivos de mi computadora, con lo cual podría tranquilamente ver archivos.json secretos de AWS, un montón de cosas que generalmente hay en la máquina de un desarrollador, variables de entorno donde también los desarrolladores solemos meter secretos y cosas así. Nuevamente, yo no recomiendo que le tiren un get a ninguna URL falopa y que si detectan que están en una situación como la que estaba yo, automáticamente pasen a la fase de limpieza. Lo primero es que, lamentablemente, una vez que vos tenés ese código malicioso en tu computadora, no puedes decir, me parece que no ejecuté ningún comando peligroso o no vi nada raro o algo así. A menos esa es mi forma de verlo. Una vez que tenés una probabilidad no nula de que esa máquina esté comprometida, tenés que asumir que está toda comprometida porque el riesgo de no hacer nada puede ser altísimo. Entonces, las acciones que tomé yo inmediatamente fueron, primero, desconectar el cable de red, directamente sacarle internet a la máquina. Hice un inventario de las cuentas y tokens que yo sabía que estaban en esa máquina de entrada, especialmente y priorizando aquellas que más impacto podrían tener. O sea, no arranques por tu cuenta de Roblox, ¿me entendés? Arrancá por la cuenta de Google, por la cuenta de Gmail, por no sé, cosas que tienen un riesgo. Si querés tryhardear, lo que también hice yo es hacer un script que descargara las cookies de todos los navegadores en esa máquina, después las ordené y qué sé yo, y con eso me creé una lista de todas las sesiones que potencialmente estaban comprometidas. Desde otro dispositivo limpio que no estaba comprometido y que no estaba ni siquiera en la misma red local que esta computadora, procedí a revocar todas las contraseñas, los tokens, a dar vuelta a todo básicamente. También inmediatamente empecé a hacer un backup en un disco rígido nuevo de todos los archivos importantes que estaban en esta computadora, porque también existe la posibilidad que sea un ransomware que te encripta todos los archivos y te pide que le pagues un rescate para desencriptarlos. A propósito del tema de las contraseñas, les doy algunos consejos de higiene de claves. Primero, no reutilicen contraseñas. Segundo, utilicen un administrador de contraseñas, un password manager. Yo personalmente utilizo uno offline, el cual tiene una base de datos localmente guardada en un pendrive que, si quiero acceder a alguna contraseña, tengo que conectar a la máquina y desbloquear la base de datos con una clave única. Pero también existen alternativas online como OnePassword y qué sé yo. Y también acuérdense de activar factor doble, factor triple de autenticación. Tener eso activado a mí me dio una tranquilidad enorme en el momento de rotar las claves, porque sabía que si estos muchachos intentaban cambiar alguna de mis contraseñas, me iba a llegar automáticamente el correo, me iba a llegar la petición de la clave de Authenticator de Google y demás. Ojo si van a usar factor doble de autenticación con el celular, con el número del celular, porque existe el clonado de chips. O sea, si vos usas un SMS directamente, ese factor doble de autenticación va a estar asociado a tu número de teléfono. Pero existe la posibilidad de que alguien clone tu número de teléfono y lo utilice para hackearte. Por ese motivo, generalmente es recomendable utilizar alguna aplicación como Authenticator o cosas así. Y si la aplicación se los permite, pueden usar más de un factor de autenticación, ¿no? MFA se llama eso, que es múltiples factores de autenticación, como por ejemplo, podés combinar el correo, el celular y la aplicación Authenticator, de modo que tengas 3
anclas separadas de tu contraseña. Una vez que los archivos importantes estaban backupeados y que había rotado todas las contraseñas, lo tercero que hice es descargarme logs. Esto va a depender un poco de qué tan a fondo quieras seguir y siento que es muy específico para explicarlo, pero básicamente yo tengo logs de PowerShell y logs del firewall, con lo cual pude identificar si yo de hecho había ejecutado alguno de los comandos que me hubieran comprometido, y también me permitieron ver si mi computadora había interactuado con algunas de las IPs que yo ya había identificado como maliciosas. Esto fue solamente para yo ganar un poco de tranquilidad y convencerme de que de hecho no había ejecutado ningún comando y no había un riesgo real. A día de hoy estoy 99% seguro de que de hecho no llegué a ejecutar ninguno de esos comandos de Git, pero por las dudas de todos modos le pegué tremenda formateada a esta máquina, por eso tiene ese fondo trucho por defecto, y le reinstalé el sistema operativo. Para algunos esto de reinstalar el sistema operativo es un poco extremista, pero yo la verdad no me siento capacitado para poder decir 100% no está comprometida la máquina, seguí con el mismo sistema operativo, no hay ningún proceso random que se va a ejecutar en algún momento y te va a romper el orto. Ante la duda la más pijuda, yo la verdad que prefiero reinstalar todo y arrancar de cero. Y bueno, eso, si hay alguna otra recomendación o algún otro punto en el que quieren más claridad, pueden dejarme un comentario y con gusto los bloqueo. Y de última, el mejor consejo que les puedo dar para no comerse un hack mientras buscan laburo es no buscar laburo. Buscar laburo es una mierda, boludo. Lo mejor que te puede pasar es que tengas que trabajar. Es una cagada. Aguante la vagancia. Chao.